estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente con ustedes, agradeciendo a Dios por sus infinitas bondades y misericordias. Entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el que nos sostienes con la diestra de tu justicia, el que nos ayudas, el que nos levantas cada día, Señor. Pedimos tu sentido, tu dirección en todas las cosas que hagamos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana estamos continuando con la lectura del tiempo con Dios, el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, versos 36 al 44. Dice el verso 36: Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, este estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le contó su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y éste murió. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. Los siervos de David se presentaron ante Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos envía para tomarte por mujer. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo: Aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó luego Abigail y, acompañada de las 5 doncellas que la servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era Galín. Nosotros podemos ver aquí que cómo es que se van dando las cosas, ¿no? Vemos que Abigail, considerada una mujer bastante sabia, bastante prudente, una mujer pacificadora, ¿no? Que el mismo David le dijo a Abigail: bendito sea el Señor que te envió hoy para que me encontraras, ¿no? Y bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver que Abigail fue una mujer que trascendió en medio de toda esta situación que estaba pasando con David, con Nabal, ¿no? Y todo este enojo que se iba a desencadenar en matanzas, en muertes, ¿no? Y algo que Abigail le dice al rey David, al futuro rey David, le dice: decide bien para que posteriormente no tengas remordimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque David estaba bastante enojado porque Nabal no le había dado de comer a él y también a sus hombres, a pesar de que David había hecho muy buenas cosas por este hombre, ¿no?
Entonces podemos ver que este hombre Nabal es considerado un hombre necio, un hombre orgulloso, un hombre muy ridículo, un hombre tacaño, ¿no? Pero tenía una esposa maravillosa, una mujer que era bastante sabia, bastante diligente, una mujer pacificadora, ¿no? Porque en medio de una convulsión, ella que hizo, ella fue una mujer bastante prudente que pudo frenar el ímpetu de venganza de David y que pudo frenar consecuencias terribles contra su casa, su familia y contra todo lo que tenían, ¿no? Entonces fue una mujer que realmente trascendió en este tiempo. La palabra de Dios también nos enseña: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Ella es una mujer que pacificó los momentos muy difíciles y tuvo palabras bastante convincentes, ¿no? Algo que nos dice Proverbios 25:11, dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿no? Y justamente miren que David halagó a Abigail y le dijo, ¿no? Bendito sea tu razonamiento y bendita eres tú, ¿no? Porque por tu causa no derramé sangre. Y cuántos en este tiempo buscamos esa sabiduría, esa prudencia que viene de parte de Dios para que podamos ser personas que sembremos la paz y que también podamos ser personas que podamos decidir cuando estemos tranquilos, ¿no? Y no decidir molestos, no decidir en nuestra cólera, porque son las peores decisiones que podemos tomar en nuestra vida, ¿no? Y bueno, comenzamos a ver aquí que también en contraparte a Abigail, observamos también que Nabal y tanto David se dejaban llevar por las circunstancias, por la misma presión que tenían, por las mismas situaciones que estaba pasando. David tenía hambre, tenía que alimentar a sus hombres, esa responsabilidad lo hizo a él también moverse de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y Nabal, pues bueno, Nabal tenía características muy peculiares, no le importaba a la gente, era un hombre bastante necio y la avaricia y su necedad fueron su ruina, ¿no? Y aquí lo que también nos muestra la palabra de Dios, dice que Nabal estaba tan alegre que se había celebrado un banquete, ¿no? Dice así como la de un rey. Y podemos nosotros ver que no le importaban las personas. Miren que hombres que habían trabajado para cuidar sus rebaños, habían trabajado indirectamente para él, para cuidar las posesiones de él, pero a él no le interesaba no haberles dado de comer a estos valientes de David ni a David mismo. ¿Y qué es lo que hace? Él se hace un banquete, se hace una cena, sin importarle la persona, ¿no? Entonces vemos aquí un hombre bastante avaro, un hombre necio, que come y bebe sin importarle juicio alguno, ¿no? Porque es una persona que le importaba solamente él mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántos en este tiempo podemos analizarnos y encontrar personas en ese tiempo también que no les interesa a la gente? Lo primero son ellos, lo segundo son ellos, lo tercero son ellos, ¿no? Y bueno, la gente no les interesa. Pero creo yo que en este tiempo Dios habla también a nuestras vidas y nos lleva a que nosotros podamos comenzar también a ver a las personas con ojos de misericordia, con amor a nuestro prójimo, ¿no? Dar la mano al necesitado, porque ¿de quién aprendemos? De nuestro Señor Jesús. Dice que Él, cuando veía a la gente, los miraba con compasión, tenía compasión de ellos, ¿no? Y miren que aquí nosotros podemos ver este hombre no era nada compasivo, ni solidario, ni misericordioso. Y miren lo que pasó con él, ¿no? Dice que estaba tan ebrio que se comenzó a confundir con todas las cosas y dice que
el corazón le apretó mucho y se quedó, dice, como una piedra, ¿no? Lo que nosotros de repente en este tiempo podemos relacionar con un paro cardíaco, algo por el estilo, y de repente un infarto, y que luego le llegó la muerte, ¿no? Entonces miren, este hombre que estaba pasado de vino, ¿no? Y no sabe ni lo que le pasa, ¿no? Cuando una persona toma, se embriaga, no sabe ni siquiera lo que está sucediendo, pierde la conciencia, y podemos nosotros ver en este tiempo que hay mucha gente que cuando se embriaga se desconoce y comienzan a tener actitudes que como personas sanas y conscientes no lo harían, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido ver que cuando una persona se embriaga cometen actos muy terribles, ¿no? Como maltratos, como infidelidades, tanta serie de cosas, ¿no? O personas que están embriagadas, se suben al volante y causan muertes accidentales, causales a personas inocentes. Entonces, miren que algo que Dios también dice en su palabra, que los borrachos, así como los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Y podemos ver, mire, este hombre ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando y se quedó, dice, como una piedra, ¿no? Entonces, en ese tiempo Dios nos lleva también a reflexionar, ¿no? De qué manera nosotros estamos conduciendo nuestra vida. El Señor te dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? Y recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el Señor nos dice que nosotros no debemos embriagarnos, ¿no? Y llegar hasta tener esas borracheras, es porque sabiamente podemos ver a la luz de la palabra que eso trae consecuencias para tu vida, para tu salud, para tu familia, y son cosas que no deberíamos practicarlas, ¿no? Luego dice que 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Y luego de oír, dice David, todo esto, dijo, bendito sea Dios, ¿no? Quien juzgó esta afrenta, y que David no tuvo que manchar sus manos, porque miren que Abigail le había hablado y le había dicho, no hagas estas cosas, David, para que luego no tengas remordimiento, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí que la justicia es de Dios. Cuando nosotros queremos actuar o vengarnos por nuestras propias manos, las cosas salen mal, las cosas se salen de control. Pero cuando nosotros echamos nuestra carga delante de Él, el Señor tiene cuidado de nosotros y el Señor se encarga de cada situación que tú y yo podamos estar enfrentando. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, dejemos que el Señor tome nuestras cargas, nuestras afrentas. ¿Cuántos podemos creer que Él es el escudo alrededor de nosotros? Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es quien nos sostiene. Dice, bajo su sombra estamos nosotros seguros, ¿no? Y entreguemos a Él, creo yo que la venganza solamente nosotros podemos verlo en las películas, en los nombres de muchas novelas que se han escrito, pero finalmente las personas que llegan a vengarse, ¿qué es lo que sucede? No se sienten felices, ¿no? Entonces, creo yo que es mejor echar nuestras cargas, los sentimientos que podamos tener en nuestros corazones, ponerlos delante de Dios, y Él va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, y también que no vamos a necesitar nosotros vengarnos de una persona u otra, porque algo que nos enseña Dios es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y gobernadores. Así es que guardemos nuestro corazón para poder seguir creciendo espiritualmente,
y poder dejar todo en manos de Dios. Miren que luego de esto, después mandó, dice David, a traer a Abigail, ¿no? Que quería tomarla por mujer, ¿no? ¿Qué varón no quisiera una mujer tan sabia, tan prudente, tan pacificadora como Abigail, ¿no? Que es una mujer que pudo influenciar en la vida de un hombre, en la vida de su familia y en la vida de toda una sociedad. Y que fue una mujer que supo llevar las riendas de una situación, de un conflicto, y lo llevó para bien, ¿no? Y miren que cómo es que David se acuerda de Abigail, ¿no? Porque Abigail le había dicho: Señor, cuando tú seas rey, acuérdate de mí, de los de mi casa. Y es así como David manda a traer a Abigail para poder proponerle matrimonio, ¿no? Porque nosotros sabemos qué es lo que había pasado con Mical, ¿no? La persona que David amaba, pues Saúl, su papá, se la había dado a otro hombre. Entonces, por lo tanto, David en ese momento no necesitaba una esposa. ¿Y a quién creen que vio con un prototipo de esposa? Fue a Abigail, y es por eso que dice: la tomó por mujer. Y miren que dice que ella, cuando vinieron los hombres de David, los siervos de David, ella dice: se levantó y se postró rostro en tierra y dijo: aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Vemos en Abigail una actitud de mucha humildad. Era una mujer que hablaba de una manera bastante dulce. Es un modelo de mujer, ¿no? Sabia, prudente, humilde, pero que logra los objetivos, ¿no? No necesitamos de repente para lograr objetivos gritar, arremeter, imponer nuestra forma de ser. Miren que Abigail logró muchas cosas, ¿no? Teniendo un carácter bastante pacifista, ¿no? Siendo una mujer bastante humilde, y pudo llegar a ser la esposa de un rey, ¿no? Y miren toda la humildad que ella estuvo dispuesta a servir a David y también a los hombres, a los criados que David había enviado, ¿no? Y luego dice: se levantó, y dice con sus doncellas que la servían, dice, montó un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Y podemos ver aquí que ella pudo concretar también esa decisión que ella había tomado de contraer matrimonio con David, ¿no? En el verso 43 dice: también tomó David a Ahinoam de Jerreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl le había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim, ¿no? Entonces nosotros vemos que aquí el rey David había mandado llamar también a otra mujer para ser su esposa, ¿no? Podemos ver que David era un hombre, sí, que temía a Dios, pero era un hombre que también se dejaba llevar por sus grandes pasiones, ¿no? Y que eso le trajo muchos problemas posteriormente, ¿no? No era el plan de Dios que David escogiera 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, 5 esposas, ¿no? El plan de Dios era que se case con una sola mujer, ¿no? Y miren que el hecho de haber tenido 2 mujeres, después 3 mujeres, le trajo consecuencias terribles, ¿no? Y dice que su familia no fue nada pacífica, ¿no? Y los problemas más grandes de su vida fue el tener pues una familia extendida por causa de tener tantos compromisos, ¿no? Y lo que nosotros hoy podemos ver, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Personas que, bueno, no dejan a su esposa, a su esposo, y consiguen otras personas en el camino, tienen 2, 3 compromisos, ¿no? A veces
Dice, no, voy a por el tercer compromiso, a ver cómo me va, no es que la primera, la segunda, no me llegué a entender, no hay compatibilidad de caracteres. Creo yo que si nosotros llegamos a tener una relación y nos casamos, el casarse es morir a uno mismo, es negarse a uno mismo, es seguir a Cristo y renunciar a todo lo que nosotros somos para también poderle decir, señores, ven a formar parte de esta relación, somos ese cordón de tres dobleces, ¿no? Edifica nuestro matrimonio, porque la perfección no la vamos a encontrar en ningún lado, solamente en el Señor y cuando estemos en su presencia, ¿no? Que el Señor va perfeccionándonos día a día, sí, y nos va perfeccionando tanto como mujeres, como esposas, como madres y al igual que los varones. Pero no podemos andarnos separando por incompatibilidad de caracteres, porque no me entiendo, ya busco otra persona, ¿no? Y podemos ver que son las personas más preocupadas, son las personas más estresadas, porque ustedes me dirán, ¿no? Los juicios, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Tienes que dar un porcentaje a una esposa, a la madre de tu hijo, ahora tienes que cumplir con la casa que tienes ahora. Imagínense, o sea, es complicarse la vida por no tomar la decisión de decirle, Jesús, sé parte de mi matrimonio, sé parte de mi relación y decido trabajar con esa mujer de pacto que Dios te dio, con ese hombre de pacto que Dios te dio y poder disfrutar y deleitarte con la mujer de tu juventud, con el hombre de tu juventud, ¿no? Hoy muchas veces mucha gente se casa y dice, me caso, pero si pasa algo me divorcio, ¿no? Pero si estamos ya con esa mentalidad perdedora, creo yo que tal cual es tu pensamiento, tal cual eres tú. Tenemos que nosotros en este tiempo no amoldarnos a este siglo, tenemos que renovar nuestra mente y conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿No? Que el plan de Dios en el matrimonio es que el hombre y la mujer se unan, sean una sinergia y que edifiquen su matrimonio, establezcan raíces profundas, levanten columnas, ¿no? Para que cuando hayan vientos, tempestades y tormentas, ese hogar no se caiga, ¿no? Y que podamos nosotros perdurar en el tiempo y creer que nuestros matrimonios son para toda la vida. Y Dios, creo yo que en ese tiempo también va a respaldar lo que nosotros hacemos y nosotros podemos enseñar también a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a poder creer en el matrimonio, ¿no? A poder amar, a poder creer que Dios ha hecho ese pacto sempiterno con nuestras generaciones y con nuestras futuras generaciones. Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque podemos aprender, Señor, a poder ser personas sabias y entendidas, Señor, y a poder ser personas también pacificadoras. Y, Señor, también a no dejarnos llevar por la ira, por la cólera y ser personas descontroladas, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados. Ayúdanos a tener ese equilibrio, Señor, en ti. A poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A poder, Señor, entregar nuestras cargas delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Y ayúdanos también en este tiempo a poder creer en el matrimonio, Señor, de acuerdo a tus principios, Señor. Esposo, esposa, y tú ser ese cordón de tres dobleces, Señor, que no se rompe jamás. Ayúdanos a creer en matrimonios para toda la vida, Señor. Y si has dado, Señor, nuevas oportunidades también, que tú puedas, Señor, seguir estableciendo, Señor, también en los matrimonios, Señor. Bendito Dios, sentido, dirección, propósito, pero, Señor, que los cimientos sean tuyos, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, amados hermanos. Estar contigo